Rocket. Hola, muy buenos días con todos. Ya dimos 5 minutos para que se incorporaran. Espero que estén bien. Ya estamos casi a la víspera de la Navidad. Estaremos hasta la próxima semana y ya nos regresaríamos en el mes de enero próximo, Dios mediante. Ya les doy la palabra, Valentín. Y esperemos que todos, por supuesto, estén bien. Que bueno, Dios mediante, bueno, las cosas salgan para el próximo año como desean. Cuéntame, Valentín, ¿qué hay? Buenas tardes, profesor. Disculpe, es que tenía una pregunta, una consulta sobre la última tarea. Me Sí, hace falta solamente dos apartados de la tarea, que no recuerdo qué era lo que significaban, la parte de las estrategias de abordaje y el ámbito y alcance. No, si me puede ya, explicar. el ámbito del caso, ok. En el caso de la estrategia de abordaje, por ejemplo, en el caso de un ensayo, o puede ser un artículo, en este caso, cómo de alguna manera el investigador o la persona que escribe el ensayo o que escribe el artículo lo aborda, o sea, con qué estrategia utiliza, qué necesita para comenzar a escribir o qué necesita para poder desarrollar un artículo. Entonces, en ese caso, cosa que se llama estrategia de abordaje, cómo tú abordas, cómo tú estudias, cómo tú analizas, cómo tú desarrollas, cómo tú piensas lograr el objetivo. Y el objetivo final, en este caso, cómo sería desarrollar un ensayo o cómo desarrollar un artículo. Entonces, el artículo, tanto uno como el otro, te está diciendo qué necesita o qué particularidades tiene cada uno. Lógicamente, la habilidad del lector, la habilidad de usted o de ustedes para poder detectar eso, porque no te lo dice explícitamente. No te va a decir en alguna línea, no te lo va a decir en un párrafo, mire, se necesita esto. No, no, no. Tienes que concentrarte en la lectura. Por eso es que se llama investigación. Normalmente los investigadores o las personas que investigan tienen que concentrarse justamente en lo que están leyendo, en lo que están buscando o lo que se requiere para tal fin. Lógicamente, yo le prestaría mucha atención a la parte introductoria de que hace, de quien escribe el artículo, tanto para entender hacia dónde se quiere llegar con la consecución de un artículo o de un ensayo y que a ello. Bueno, entonces ahí ya está la habilidad suya o del lector para detectar esa situación. La otra me hablaste del ámbito, ¿no? El ámbito que es, usted está en el ámbito universitario, ¿cierto? Quienes estamos en el ámbito universitario, en el ámbito de la academia, ¿ok? Tengo que saber dónde estoy ubicado. Yo estoy acá, estoy en la universidad, estoy en la ciencia, estoy en la academia. Si un ensayo, ¿hacia dónde se dirige el ensayo? ¿A quién le interesa más un ensayo? ¿Qué es un ensayo? ¿Okay? Entonces, el ensayo puede ser, aquí yo pensando ya en voz alta y tratando de ayudar un poquito más de lo que hemos comentado anteriormente, es intentar ver cómo muestro una idea, pero científicamente no la he comprobado. ¿Okay? No la he comprobado. Simplemente tengo una idea, pero lógicamente no cualquier idea. Oye, porque estamos trabajando en la universidad, estamos estudiando en la universidad, o estamos en el ámbito universitario, y bueno, tengo una idea, pero tampoco puede ser tan descabellada, aunque dicen por ahí que cuando nosotros los científicos, o ustedes los científicos, ustedes los académicos, nosotros los académicos, tenemos alguna idea que fue muy descabellada, que pudiera sonar, a veces el tiempo le da la razón a quien de alguna manera tenía esa idea descabellada en ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, y ejemplos muchísimos. Coca-Cola es una de ellas, por ejemplo, con su fórmula famosa. Por ejemplo, Steve Jobs lo llamaban de loco. Hoy día es el padre de lo que conocemos hoy, prácticamente de lo que significa la tecnología a nivel de innovación a través de lo que conocemos como los smartphones. Entonces, cabelladas que a veces salen por ahí. Entonces, bueno, o sea, los inicios de Tesla, ¿entiendes? O lo que hace Elon Musk, ¿entiendes? Ahí tiene. Entonces, esas son ideas descabelladas que hace 20 años atrás eran eso, ideas descabelladas, y que hoy día prácticamente son nuestro modo de vida. Entonces, ahí tiene hacia dónde va uno y hacia dónde iría el otro. El artículo científico tiene una connotación.
pone, y también voy a ayudar un poquito para aquellos que todavía no han entregado o aquellos que quieran editar rápidamente porque les queda como 1 hora para la entrega, es porque ya en algún momento se ha probado parte de la ciencia, lo cual pues significa que usted está mostrando resultados científicos. El ámbito es para los científicos, para aquellas personas que hacen ciencia, para de alguna manera ver cuáles han sido los avances dentro de un contexto de la propia ciencia para desarrollar unas nuevas discusiones, porque a veces escribimos para discutir. Por ejemplo, de los artículos que yo he escrito, ustedes pueden revisar en la web y si escudrillan un poco, o sea, sobre algunos detalles de algunas. Hay personas que me acompañan en el discurso, pero hay otros que no están de acuerdo. Y eso significa que he sido leído. Que cuando yo como redactor, yo como escritor, a mí que me interesa, que me lean. ¿Ya? Porque hago yo con escribir y nadie me lee. Nadie me lee. Entonces no pasa nada. No pasa nada. En cambio, cuando tú sientes que alguien dice, bueno, según Vegas, tal cosa, por la cual yo no estoy de acuerdo, tal cosa, ¿por qué? Por esto. Eso significa que está dispuesto a discutir conmigo y, de alguna manera, generar mayor conocimiento, porque de las discusiones académicas o científicas se generan mayores conocimientos. Entonces, ahí tienes el ámbito, ahí tienes o el alcance hacia dónde va. Cuando yo coloco ámbito y alcance, creo que lo expliqué también en ese momento, puede ser ámbito o puede ser alcance, dependiendo de cómo lo quieras expresar. Y si tú tienes claro hacia dónde va hacia dónde va el artículo científico o hacia dónde va el ensayo, te haría muy fácil entender quiénes son tu consumidor final. ¿Okay? Entonces, ese es el ámbito. Ese es el contexto, ese es el contexto, puede ser también inclusive lo que usted dice es el alcance. Ahora sí es más claro, Gonzalo. ¿Sí? Sí, profesor, muchísimas gracias. Chévere, pues, vamos a la hora. ¿Alguien más, alguna duda, algo que quiera comentar, algo que quiera decir? Mari, ¿cómo está? Ok, Nicole, no. Jocelyn, no. Lía, no. Brian, muy bien. Entonces, bueno, André, no, ok. Entonces, vámonos rápidamente a la plataforma. No quiero avanzar mucho con esta unidad número 3, porque esta unidad 3 ya entraríamos en el tercer parcial. ¿Ok? Sin embargo, voy a adelantar un poquito porque nos quedan ya 2 semanas de lo que queda de este año. ¿Ok? De lo que queda de este año. Pero para que vayan más o menos viendo un poco lo que significa la unidad 3, y por supuesto que cuando lleguemos en enero, Dios mediante, empecemos allá, no íbamos a empezar de cero, pero sí, cuando yo haga un repaso de estas 2 últimas semanas, porque lo único que les voy a pedir es que por favor se olviden por ahora de esta materia, en diciembre. O sea, no les voy a mandar tareas, no les voy a mandar nada, no les voy a mandar a hacer absolutamente nada para que se vayan liberados y tranquilos, ¿de acuerdo? O sea, pero en enero sí haré un pequeño repaso, la primera semana, cuando no te responda, de estas últimas semanas, para que entonces tengamos claro qué es lo que vamos a empezar a trabajar como informe final, que sería el tercer parcial. ¿Okay? Ya, si mal no recuerdo, casi todas las evaluaciones creo que les he calificado. Me quedaría pendiente creo que algo, la de hoy, y si algo creo que de la semana pasada, no recuerdo. Es que tengo tantas asignaturas, he evaluado tantas asignaturas que no recuerdo si me queda pendiente algo de ustedes. Cualquier cosa, si alguien revisa y me dice, sí, profe, nos debe todavía la revisión de la semana pasada, bueno, no se preocupe que eso lo hago yo entre hoy y mañana más. Vamos a revisar rápidamente la plataforma. Denme un segundito. Okay. Vamos acá un segundito. Acá. Ok, vámonos aquí, que es la última tarea que lo estaban preguntando ahorita. Vamos a ver, este análisis del artículo científico, vamos a ver. Bueno, me falta por calificar 2 personas. Ya lo vamos a revisar. Y de este constructo comparativo,
van 46 de 79, le queda 44 minutos para el resto. ¿Okay? Van 46 de 79, como ven ustedes allí. Así que, por favor, el que no lo haya subido, por favor, tiene hasta la 1 de la tarde. ¿Okay? Hasta la 1 de la tarde para subir. Así que aprovechen de hacerlo justamente en ese momento. Vámonos rápidamente entonces a acá. Sí, solamente me quedaría por evaluar y 2 personas que me faltaron por evaluar la SAP, que estaba justamente tratando de adelantar lo más que podía. Vamos a entonces a la tercera unidad. Perdón, me ha agarrado una gripe fuerte. Acá esta unidad tiene que ver más que todo con la metodología. ¿Okay? Deme un segundo. Recording in progress. Acá esta unidad tiene que ver más que todo con la metodología. ¿Okay? Yo todo proceso de investigación, yo necesito tener un método de cómo alcanzarlo. Un poco lo que yo le expliqué ahorita a González, que él preguntaba cuál es la estrategia de abordaje. Justamente, si yo voy a investigar algo, yo tengo que saber que voy a investigar primero que nada. Esa es parte de la estrategia. ¿Okay? Segundo, bueno, ya se me está saliendo la respuesta. Segundo, por ejemplo, necesito de alguna manera entender, o sea, qué metodología, ¿okay?, debo utilizar para obtener un resultado. Cuando yo tengo claro qué metodología utilizar para obtener un resultado, lógicamente se me haría mucho más fácil entender que voy a tener un resultado que en ocasiones, como una vez se los mencioné, no conozco cuál es el resultado en sí mismo, pero sí me interesa tener un resultado, sea positivo, sea negativo, pero positivo o negativo dependiendo de qué, de lo que yo haya planteado como un problema. Bueno, porque de repente yo necesito un resultado negativo y me genera un resultado positivo. ¿Entiendes? Entonces, ahí está la contradicción. ¿Cómo, qué o qué debo hacer para obtener un resultado? Entonces, nosotros los investigadores, o ustedes como los investigadores, no pueden estar esperando un resultado según su conveniencia. Usted tiene que esperar un resultado según la metodología o según lo que de alguna manera se esté gestando dentro del entorno de la investigación. ¿Qué significa estar gestando dentro del entorno de la investigación? Que usted no puede o no debe manipular ciertas condiciones de la propia investigación. Y para ello, para evitar esa manipulación, es decir, la manipulación puede venir del sentimiento, por el amor, el odio, el cariño, la rabia, el predisponerse contra algo. Entonces, no, eso ya es contaminar la investigación. ¿Por qué? Porque usted está colocando sus intereses personales o sus emociones personales, satisfacer una investigación que le ajuste a sus necesidades, lo cual, por supuesto, no es conveniente. ¿Por qué? Porque entonces puede llegar a tener resultados no deseados o, en su defecto, resultados manipulados y que en algún momento alguien de la ciencia o que haya estudiado en algunos casos que usted pueda decir que, bueno, mire, lo que hizo Andrés o lo que hizo Mari realmente ha sido manipulado. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que Andrés es amigo personal de fulano de tal y para favorecer a fulano de tal o para favorecer simplemente ajustó todo lo necesario. O viceversa. Fulano de tal, como es muy amigo de Mari, entonces contestó lo que Mari necesitaba que él contestara. Entonces no es así. O sea, no puede haber nada afectivo, nada que genere algún tipo de dudas en el comportamiento del fenómeno, en el comportamiento de la situación que se está estudiando. O sea, hay que ser muy cuidadoso. Otro elemento es preparar una investigación para manipular una decisión. Y eso también es perjudicial. Pero, por ejemplo, hay investigaciones de carácter cuantitativo y cualitativo, ya voy a explicar cada uno de ellos, por supuesto, en las elecciones presidenciales, por ejemplo, o en las elecciones de prefecto, o las elecciones de alcalde, o de elecciones de tal cosa, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que quiere poner a ganar a alguien, decir, bueno, fulano de tal va primero en las encuestas,
y sabemos que no es verdad, estás manipulando dicha encuesta, no solamente para quizá venderle una información falsa a los votantes, sino que también le puede estar vendiendo una información falsa al candidato, y lo cual por supuesto se cree ganador y por supuesto de alguna manera no cambia la estrategia para poder superar los números que a lo mejor le son adversos o las tendencias que son adversas. Entonces para ello por supuesto se utilizan diferentes técnicas de investigación que pueden ser cualitativas o cuantitativas. En el caso de unas elecciones o en el caso de un censo o en el caso del levantamiento de una información cualquiera para nosotros poder tomar decisiones en algún momento, lógicamente necesitamos que los datos sean los más reales posibles. No siempre las personas nos responden o las personas nos comentan sobre sus necesidades o sus situaciones particulares de una manera muy abierta. Por ejemplo, hay veces que alguien te pregunta en una encuesta, ¿usted come todos los días? ¿Usted come todos los días, por ejemplo? Usted por no avergonzarse o no dar pena o simplemente sentir pena, entonces usted dice que sí, pero realmente está comiendo 2 veces al día. ¿Entiende? Entonces eso ya es una información falsa. ¿Entiende? Entonces usted está contabilizado como una persona que come 3 veces al día, por ejemplo. O usted va al colegio, usted va a la universidad todos los días. Usted puede colocar que sí, ¿ok? Entonces, pero realmente va a lo mejor a la universidad 3 veces a la semana. Entonces, usted está colocando sí en que va toda la semana, entonces usted está siendo contabilizado. Y esa información, para quien la recibe, la entiende como certera, la entiende como verdadera. Pero usted está diciendo que sí, porque siente que, bueno, si voy a la universidad 3 veces 5 días a la semana, soy una persona responsable. Y si digo que voy 2 o 3 veces a la semana, me voy a ver como irresponsable. Y lo que menos se está evaluando seguramente es la responsabilidad o la irresponsabilidad. Porque muchas veces las preguntas o las investigaciones que uno hace no tienen nada que ver con lo que mucha gente a veces piensa. ¿Okay? De que, bueno, vamos a medir si son responsables o no son responsables, porque siempre podemos estar pendientes de dar una respuesta de alguna manera quizás más conveniente para nosotros y realmente estamos dando información errónea o falsa en este caso. ¿Okay? Entonces ya hay una mala intención o una intención que quizás no lo vea tan perjudicial de quien brinda la información, pero quien la recibe la toma de buena intención. Entonces ahí está la gran diferencia entre una situación y otra. Entonces, por supuesto, a veces nos encontramos con que algunas encuestas o algunos trabajos de levantamiento de información e investigación, muchas veces uno le da un margen de error del 5%. Uno entiende que el 5% muchas veces de estas personas nos mienten, pero no nos miente por maldad o porque, bueno, quieren hacernos daño. No, simplemente porque a lo mejor se avergüenzan, piensan que la información es para otra cosa, en vez de decir que sí, dicen que no, y en vez de decir que no, dicen que sí. Entonces va a depender, por supuesto, de quien haga la encuesta para que tú tengas la confianza. Justamente, por ejemplo, hoy día se hace el censo, se está haciendo el censo en el Ecuador. ¿Bien? Entonces, a veces cuando las personas van a nuestra casa y nos hacen preguntas, ¿cuántos cuartos tiene? Entonces uno dice, bueno, realmente tengo 2, pero digo que tengo 3. Entonces, o digo que tengo una nevera y tengo 2 neveras. Entonces, esa información que pareciera poco importante para quien la suministra, es importante para quien la recibe. ¿Por qué? Porque de ahí se genera la formulación de políticas públicas. Es decir, es donde tú ves si necesitas generar mucho más electricidad, mucho más, más servicios del aseo, fortalece la parte del aseo, de la limpieza, etcétera, o del alumbrado, va a ir más número de personas, etcétera. Entonces, ahí está saber para qué van a ser utilizados los datos o la información que se recoge. Entonces, por eso es que la investigación tiene dos tipos de enfoque que son los más utilizados. Cuando usted haga un doctorado, al día que usted vaya a hacer un doctorado, un PhD, ¿ok? Usted se puede dar cuenta de que existen más de 2, ¿ok? Pero en investigación básica y aplicada se utilizan solamente 2, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo que lo mencioné al principio. Por eso es que tenemos que saber primero quién nos encuesta, quién nos entrevista, porque muchas veces yo no le puedo información de mi vida personal, por ejemplo, a alguien que desconozco de dónde proviene esa información, y por eso es que nosotros los investigadores siempre buscamos el aval de la universidad o el aval de algún tipo de organismo nacional o internacional
justamente para poder requerir, o requerir, mejor dicho, la información desde el punto de la base, desde la base de la comunidad o de la propia universidad, etcétera, o de alguna empresa, que aquí están los estudiantes de negocios internacionales, o de algún tipo de institución pública, porque también tenemos aquí los chicos de fisioterapia y de psicología clínica, y por supuesto, de alguna manera, hay otro tipo de información que vayamos a requerir para los efectos de conocer cómo pueden ser utilizados, cómo puede utilizar dicha información para el levantamiento de datos. Una cosa es que tener claro, chicos, que hay dos cosas interesantes. Una, que es información y que es dato. A veces confundimos que datos e información es lo mismo. Parecieran lo mismo. Parecieran lo mismo. Información es todo lo que nos llega. Toda información es lo que nos llega. A veces uno dice, bueno, dato, información es lo mismo que no sé qué, en ocasiones. Pero cuando usted se adentra en el contexto de lo que significa un proceso de investigación pura, como llamarlo así, usted tiene que saber que la información, repito, es todo lo que nos llega. Nos llega información, estamos procesando información. Pero los datos son aquellos que nos permiten tomar decisiones. ¿Por qué? Porque son ya construidos. Es información validada. Es información que para mí es mucho más certera. No es lo mismo que me llegue a mí, por ejemplo, una información que yo les envío a ustedes, por ejemplo, supongamos, que ustedes vean en mi perfil de Facebook. Presidente Lazo aumentó sueldo mínimo en 600, por decir, estoy inventando, ¿qué? Bueno, entonces ustedes ven que el doctor Hilarión publicó y lo posteó y bueno, ahí está, lo compartió. Chévere. Entonces, ustedes empiezan a compartirlo tal cual como yo lo hice. Entonces, de repente, no son 600, fue 525, por decir algo, 550. Y ustedes van a decir que el doctor Hilario, que Lazo es mentiroso, que el otro es mentiroso, o el fulano de tal, o dice Lazo, ahora el presidente tal es mentiroso, pensé que ahora no sé qué. Entonces se corre una información. Entonces, eso es información que te llega y que seguramente compartimos sin saber verificado la fuente en la cual nosotros, por supuesto, tenemos que en ocasiones como investigadores serios y responsables, por supuesto, con mucha responsabilidad, verificar la fuente. ¿Qué haría yo? Por ejemplo, Andrés comparte una información que diga eso que estoy mencionando yo del sueldo mínimo, mejor me voy al Facebook oficial del presidente Lazo. Y entonces al Facebook oficial, ¿entienden? O al Facebook oficial del Ministerio del Trabajo, por decir algo. O al Facebook oficial de la Procuraduría General de la República. O sea, ahí son fuentes oficiales. ¿Entienden? Entonces, pero tengo que saber qué es una fuente oficial. Y la fuente oficial son aquellas que de alguna manera son los únicos autorizados para brindar información o dato importante o relevante. Bueno, entonces lo que no esté publicado allí deja de ser cierto momentáneamente. No, pero es que todo el mundo lo sabe, sí, pero no, mientras no se ha publicado no es oficial. Entonces a veces queremos adelantarnos porque queremos dar la primicia de que la señora, yo tengo una prima que es amiga, que es sobrina, que la otra es tío, de la señora que trabaja en la presidencia de la República, que es la que limpia los escritorios ya. Entonces, wow, toda una serie de información que viene rodando, entonces viene quizás con un poquito más, un poquito menos. Entonces, tenemos que aprender a ir a la fuente. Entonces, yo me iría a la página oficial de la Presidencia de la República para entender si realmente se ha sido un anuncio ya oficial y por lo tanto, ya deja de ser una información natural, sino que pasa a ser un dato. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar decisiones. Yo decir, bueno, ya a partir del mes de enero, voy a tener un sueldo un poquito de un poquito más, ya con ese poquito más, bueno, voy a programar, no sé, una compra de, no sé, un equipo X, y que con eso que me están dando adicional, que voy a recibir adicional, voy a pagar tal cosa. Ya esa es una información que se convierte en dato para yo tomar una decisión a futuro. Entonces, espero que haya quedado claro esa diferencia entre una situación y la otra. ¿Estamos claros, Cristina? ¿Entendió, Cristina? ¿Sí? Información y datos. ¿Sí? ¿Cristina? ¿Sí? Ok. Sí, profesor. Ok. Jocelyn, información y datos. Sí, ok. Marley.
información y datos. Marley, ¿sí o no? Está claro. Ok. Justin. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a la pantalla. Como les comentaba, bueno, aquí tenemos, en esta unidad, tenemos por supuesto un video introductorio, ¿okay? Espero que lo puedan ver en su momento. Ahí están los diferentes enfoques, los para más utilizados, son el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. También existe la posibilidad del enfoque mixto, que es la combinación de los dos, ¿okay? Tanto de uno como del otro. ¿Okay? Entonces el enfoque mixto significa que ha utilizado usted estrategia de lo cualitativo y la ha combinado con una estrategia de lo cuantitativo. Hay un dato que les quiero pasar para que por favor lo tomen siempre en consideración. Más que con esta materia, que lo puedan comparar, lo puedan tener claro. Toda investigación, yo soy de los que piensa así, ¿ok? Toda investigación parte de lo cualitativo, ¿ok? Porque lo cualitativo pasa a ser de una idea, la interpretación de una idea investigativa, de una idea que yo tengo. Y por supuesto, toda idea investigativa, ¿okay? Lógicamente, permite sostenerse o intenta sostenerse dentro de una teoría, ¿okay? De algo que ya previamente la sustenta, previamente la sostiene, que previamente está allí. ¿Okay? Lo único que te convierte en una investigación cuantitativa de manera directa son aquellas exploraciones o esa investigación de carácter explorativa que no tenemos nada. No hay nada. Por ejemplo, cuando usted va a esas investigaciones que se hacen en el espacio, muchas de ellas son investigaciones explorativas. Ahí es donde yo le digo que cuando ustedes vayan a PhD, se empiezan a dar cuenta que hay otro tipo de investigaciones, pero que tienen otro tipo de nivel, otro tipo de rango, ¿okay? Y que simplemente te dice que una investigación exploratoria son aquellas donde tú partes de cero, no tienes, es más, no, absolutamente nada, no tienes por dónde empezar, tienes que lanzarte al vacío a ver si de casualidad hay un colchón abajo para que te pueda sostener en el golpe, sé que vamos a llamarlo de esa forma, ¿okay? Entre comillas. Entonces, esa investigación, por eso es que lanzan robots a Marte, te lanzan robots al espacio, al hoyo negro, sé que está por allá, que ahora hoy día, al parecer, dentro de ese hoyo negro hay como 2 hoyos negros más, ¿entiendes? Y en el primer hoyo negro, al parecer, se han descubierto 2 hoyos negros más. O sea, estamos hablando de 3, y dentro de uno de ellos hay 2 más. Entonces, esa, por supuesto, lanza robots, porque si tuviéramos algo mucho más cualitativo, alguna teoría que dijera, sí, hay vida en ese hoyo, más allá de ese hoyo negro, hay vida un poquito más acá, un poquito más allá, no sé. Entonces, fueran personas, como seres humanos en este caso, ¿no? Entonces, esas son las que se parten prácticamente de nada, o sea, no tienes nada, te lanzas a ver qué consigues. Y para ello, por supuesto, tienes que utilizar los recursos tecnológicos o de innovación con la cual puedas sostenerte en el momento. En ese caso, por supuesto, de la robótica, todo lo que implica, por supuesto, la alta tecnología en materia de naves espaciales, etcétera, o de cómo utilizar aparatos que tú sabes que no van a volver a la Tierra, tú sabes que no van a volver porque no tendrían quizás la batería suficiente para ello, ¿okay? Porque a lo mejor no sabemos si la luz del sol los puede recargar, porque a lo mejor muchos de ellos irían con paneles solares, digo yo, para recargarse por la vía solar, y que tú no sabes si van a volver. Pero sí garantizar que el levantamiento de información o la información que se recoja justamente a través de los diferentes mecanismos, quizás a través de las imágenes, etcétera, puedan tener alguna mayor cantidad de datos que les permita generar una teoría. Escúchenme bien, que les permita generar una teoría. Y como toda teoría, sigue siendo eso, letras, con ¿cómo se llama esto? Una serie de conjunciones allí que no dan garantía que justamente en la práctica tú puedas tener la posibilidad de comprobar. ¿Por qué? Porque no estás allá y no estás en ese lugar. O sea, ahí está la diferencia entre una investigación. Entonces, por eso que yo les digo que la mayoría de hecho, todas las investigaciones parten de lo cualitativo.
pero que se convierten automáticamente en mixtos, porque necesitas en algún momento comprobar algunas variables y necesitas convertir, agregar elementos cuantitativos, lógicamente, ahí se te convierte en mixto. Es más fácil que una investigación se te convierta mixta, siendo lo cualitativo, comparando lo cuantitativo, una investigación cuantitativa, tengas que luego agregar teorías clásicas o teorías que en parte lo que estás diciendo y que te da tu perspectiva. Entonces, partan de esa premisa, partan siempre entendiendo que partimos inicialmente de una teoría, porque nosotros, a este nivel, en este nivel de las ciencias básicas y por supuesto de la investigación aplicada, partimos rápidamente de lo que significa una teoría. Perdón. Ok. Acá tenemos también a su vez 3 artículos que pueden ir revisando, que están disponibles ya desde hace bastante tiempo, que es lo que significa una investigación cualitativa, una investigación cuantitativa, lo que es una población y muestra, que también lo vamos explicando en su momento, la próxima semana quizás lo toquemos un poquito, ¿okay? Y ¿qué más? Bueno, lo demás sería ya para el mes de enero. Hay actividades allí, pero que ustedes no las pueden ver, pero que están en las mías, pero ya eso sería para después. Como les dije, no le voy a arruinar el diciembre para haciendo mandando esa tarea. Ok, vámonos entonces acá rápidamente. ¿Ya? Aquí tenemos, como les comentaba hace un momento, partimos de una idea investigativa. Yo no puedo avanzar en una posibilidad de resultado, de obtener un resultado, si lógicamente, por supuesto, no parto de algo. Tengo que partir de una idea. ¿Okay? A veces nosotros creemos que no tenemos buenas ideas, y al contrario. ¿Okay? Sobre todo aquellos que estudian negocios internacionales o aquellos que estudian administración de empresas. Yo siempre he creído que el día que tú le consigas, y no solamente los de negocios, cualquiera, bastantes ejemplos hay, ¿entiendes? De gente que ni siquiera estudió negocios, que ni siquiera estudió administración, que eran médicos, pues eran, no reconozco ningún psicólogo, pero sí sé que hay psicólogos importantes y que han hecho grandes descubrimientos para la ciencia, sobre todo por el comportamiento humano. ¿Okay? O los fisioterapias, las personas que tienen fisioterapia, que han logrado establecer un mecanismo de recuperación o estrategias de recuperación para aquellos que de alguna manera también están basados en mejorar las técnicas para la rehabilitación. Entonces sí creo que de alguna forma hay personas que pueden hacer eso y muchos se han vuelto millonarios. ¿Bien? Sobre todo aquellos que han logrado detectar mucho más allá, también escúcheme bien, mucho más allá de aliviar un dolor, como el caso de los chicos de fisioterapia, sino que han logrado crear quizá algún tipo de muleta especial, quizá algún tipo de calentamiento especial, algún protocolo especial, que han logrado que justamente los atletas de alta competencia, por supuesto, tengan los rendimientos que hoy día tienen muchos de ellos. Entonces, bueno, ahí está, y cuando tú logras detectar una necesidad y le das respuesta a esa necesidad, automáticamente eres la solución. Y si tienes la solución en tus manos, bueno, a la vuelta de poco tiempo te vuelves millonario. Pero bueno, hay que saberlo trabajar en ese sentido. Lógicamente, esta idea investigativa pasó por un estado del arte. Ya ustedes la semana pasada estuvieron leyendo, estuvieron desarrollando, leyeron el artículo, cómo se hace un artículo, cómo se hace un ensayo, etc. Y este estado del arte no es más que una recopilación de esas teorías que mencionaba hace un momento y, por supuesto, compararla o asociarla al contexto en el cual usted está haciendo la investigación. Porque yo no puedo, si yo estoy en el contexto, por ejemplo, de los negocios o de la administración de empresas, por ejemplo, entonces yo tengo que buscar, por supuesto, mi área natural, mi espacio natural o mis teóricos naturales son los de administración de empresas. Sencillo. Entonces, ¿para qué me voy a poner yo a estudiar o algo que a mí no me gusta? O investigar sobre algo en la cual no me llama el interés. Y para eso, por supuesto, no puedo estudiar algo en una universidad o en cualquier otra institución en la cual yo no me sienta identificado con algo con que quiero yo desarrollar el resto de mi vida. Porque la universidad te queda para siempre. ¿Entiendes? Entonces, es malo cuando tú descubres que de alguna forma
lo que has estudiado tu necesidad natural. Y ahí está, por supuesto, las decisiones que se tienen que tomar desde muy jóvenes, porque después afectan el futuro. Entonces, siempre he creído, ¿verdad?, que tengamos claro el contexto y aprender sobre lo que de alguna manera. Entonces, yo conozco personas, no aquí, quizás en Santiago tuve la oportunidad de conocer personas que estudiaban administración de empresas, yo soy de administración de empresas, estudiaban administración de empresas conmigo, ¿okay?, pero les encantaba el arte culinario. Entonces yo le decía, ¿qué hace estudiando administración de empresas? Le digo yo. Y la chica chilena y el chico que también andaba con ella. No, doctor, lo que pasa es que estudiamos esto porque, bueno, pero nosotros somos artistas del arte culinario. Entonces yo le digo, ¿por qué no estudiaron eso? No, bueno, porque nos quedaba muy lejos y entonces decidimos estudiar administración. Entonces, son cosas de vida. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo por aprender más del área de lo que tú quieres. Entonces, si yo no procuro, no domino el área en la cual yo me estoy preparando, sobre todo, lógicamente, los chicos de psicología, lo menos que tienen que aprenderse, no digamos aprenderse, perdón, tienen una lectura muy profunda sobre libros de psicología, ¿okay?, organizacional, empresarial, no sé cuáles son las otras ramas, pero menos que personal, etcétera, colectiva, incluso la psicología poblacional, o sea, cómo se comporta con el tema de la sociología. O sea, son muchas ramas, de alguna manera. Y allí tiene que haber una habilidad por parte de quien, de alguna manera, está haciendo los estudios. Y para yo poder averiguar más de eso, tengo que investigar, tengo que leer un poco más. Y el estado del arte justamente ha representado justamente esa parte, la parte de la lectura, de entender el contexto, de entender los teóricos, de entender la importancia de saber de dónde proviene cada concepto. Si yo no sé de dónde proviene cada concepto, yo me pude haber graduado, me puedo graduar con las mejores notas, las mejores calificaciones, pero si algún día alguien me pregunta sobre algún autor, sobre alguien que de alguna manera sea representativo de la ciencia a la cual yo me acabo de graduar o graduado, y yo no sepa responder, lógicamente, lógicamente se complica un poco la situación. En ocasiones, yo les he preguntado a algunas personas que entonces digo, bueno, tienes el mejor teléfono, es más, tienes el último, 14 Pro, y no supo responderme. ¿Quién ha sido? Veo que era Apple, pero ¿quién fue el creador de justamente de ese teléfono? Claro, hace ya muchos años atrás falleció. Y no tuvo respuesta, no tuvieron respuesta. Entonces, cuando cosas como esas, cuando eres emprendedor menos, no lo puedes responder, lógicamente. ¿Por qué? Porque quien lo creó fue un emprendedor, alguien que emprendió con las posibilidades de perder, con las posibilidades de fracasar. De hecho, fracasó 3 y 4 veces. De hecho, lo botaron de su empresa, la que él mismo creó. Claro, le dejaron una participación ahí de un 30%, que era minoría de paso. Y después volvió, porque logró crear otra empresa por fuera, tuvo el capital suficiente, tuvo la confianza y luego volvió a tener casi que el 90% de sus acciones. Ustedes saben de quién estoy hablando, ¿no? ¿De quién, Andrés? ¿De quién, Andrés? Está hablando sobre el creador de Apple, cómo fue la vida de él. Más claro que el man, lo que hizo. ¿De quién? ¿Cómo se llama él? No he dicho el nombre del creador de Apple, pues yo sí sé. Ah, ya. Está bien, está bien. Mari sí sabe. A ver, Mari. Dímelo, Mari. Dímelo ahí, dímelo rapidito ahí, Mari. Cállame la boca, Mari. Vamos. Marlene sabe. Tampoco sabe. Ya. Profesora, estoy nerviosa, perdón.
Sí sé, Marley, pero no me cállame. acuerdo en este momento. Marlene sí sabe, Marlene sí Marley, cállame la boca, Marley. Cállame la boca. Jobs. ¿Ah? Steve Jobs. Steve Jobs, exactamente. Un tipo tan parecido a ustedes como ninguno. De verdad, vean la historia de él. Tan parecido como a cualquiera de nosotros. ¿Cuántas veces fracasó? Varios. Pero tienen en su mano ustedes los que tengan esa oportunidad de tener uno de los mejores teléfonos del mundo. Ah, claro, ahorita Tesla nos está amenazando con sacar el mejor. Estoy esperándolo de paso. Exacto. Pero aunque sea comercial, más comercial. Entonces, porque yo sé que Elon Musk va por la cabeza de Apple. Eso lo tiene clarito. Él lo tiene clarito. Va por la cabeza de Apple con el teléfono. ¿Entiendes? Eso no cabe la menor duda. Y la competencia es buena porque significa que podemos tener dos de los mejores teléfonos a nivel global. ¿Entiendes? Y ahí, ¿quién más está asustado? ¿Quién se asusta más con esas dos competencias? ¿Puedo preguntar? Quizás los chicos de negocios me puedan responder. Zuckerberg, tal vez. ¿Quién? Mark Zuckerberg. No. Zuckerberg anda en otro negocio. Zuckerberg anda en Facebook. ¿Quién más se pudiera preocupar ahí? Samsung, lógico. Samsung, claro. Porque ahorita, si no es, ¿cómo se llama? Apple, el Samsung, claro, lo que usamos nosotros, pues la mayoría, o por lo menos la mayoría. Entonces, ¿quién vende más? ¿Samsung o Apple? ¿Por qué, Mari? ¿Quién vende más? Vende más Samsung. Vende más Samsung, estoy de acuerdo. Ahora, pregunto, ¿quién factura más? Apple. Apple. Yo creo que Anaí ha visto clase conmigo. Sí, ha visto clase conmigo. Clase siempre, yo siempre le pregunto a los chicos. Samsung vende mucho más aparatos. Eso es verdad, eso está clarito. Samsung, bueno, porque tiene muchas líneas económicas. Sin embargo, Apple dice que el que quiera tener mi tecnología, que pague. Así es sencillo. Apple no te regatea. ¿Entiendes? El que quiera tenerme a mí, que pague. Punto. ¿Entiendes? Entonces, y después de ir para abajo, el 13, el 12, uno dice, wow, me iba a comprar el Apple, bueno, el iPhone 12, 13, pero entonces como mi amiga tiene el 14, caramba, ¿cómo hago para...? Uno se queda así como que, wow. Es lógico, porque cada aparato nuevo o cada equipo nuevo devalúa al último, pues, al reciente. Dime, Mari, no te escuché. Mari, ¿estás comentando algo? Lo que pasa es que todavía no aprendió a leer los labios, entonces te escuché. Bueno, si me estaba insultando, menos mal, que no estaba grabado. Sí, entonces sí. Entonces, bueno, da gracias a Dios que no aprendió a leer los labios. Muy bien. Entonces, bueno, eso, pues, entonces hay que tener claro, ¿verdad? Que quien vende más, sí es verdad. Lo que yo comentaba, por favor, ahí no respondas tú. El señor de la esquina vende hamburguesas, por ejemplo, y no es, él no es McDonald's. Entonces, de alguna manera, ¿cómo es que el señor que vende las hamburguesas más sabrosas, más económicas, quién vende más? ¿Quién factura más? ¿El señor o McDonald's? McDonald's. ¿Ah? McDonald's. El señor es más económica, mucho más sabrosa, tiene como 4, 5, 6 tipos de salsa, tiene más productos dentro de la hamburguesa, mucho más grande, mucho más así. Uno dura como 3 días para comerse la hamburguesa. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Pero quien vende más, por supuesto, es McDonald's. ¿Cómo sabemos todo eso? Cuando hacemos investigación cualitativa y cuando hacemos investigación cuantitativa. Ahí está el secreto. Yo una vez se lo dije a ustedes. El investigador ve cosas que el común no ve. ¿Okay? El investigador analiza y encuentra datos que otros no ven. Cuando ya ustedes empiezan a entender un poco el ejemplo de que acabamos de hacer ahorita con Samsung y McDonald's, justamente te das cuenta que hay investigación cualitativa.
Para ello, por supuesto, tienes que saber quién era Steve Jobs, cuál es la filosofía de la empresa, cuál era, por supuesto, qué es lo que, qué quiere decir doctor con McDonald's, el señor de la esquina que vende hamburguesas que son hasta más sabrosas y más grandes y que dura 3 días para comerse la hamburguesa por lo grandes que son, etcétera. Entonces, ahí está la diferencia. Cuando tú empiezas a ver información que luego la conviertes en datos para poder desarrollar un proceso de investigación. Esa es la clave. Cuando usted empieza a ver diferente, aprende cosas diferentes. Ay, perdón, aquí me tiene de mano. Entonces, bueno, rápidamente a ver un elemento. Ya se nos está acabando la hora. Entonces, aquí tenemos que el estado del arte, el constructo investigativo. ¿Qué es el constructo investigativo? Un poco lo que vamos a pasar a partir de, bueno, ya de hoy que empezamos a tocar el tema de la unidad 3, que es la metodología, lógicamente, y por supuesto, la semana que viene reforzamos un poquito más y luego nos veríamos, por supuesto, en el mes de enero. ¿Para qué es investigativo? El constructo investigativo significa cómo construir un nuevo conocimiento, ¿okay? Cómo construir una nueva idea, cómo construir una idea básica que es la que tenemos nosotros como noveles investigadores, y cómo pasamos de esa parte novedosa, ¿ok? A generar debates, un poco lo que ustedes ven acá, debates teóricos o investigativos. Yo les comentaba hace un momento que si yo escribo algo, es para que alguien me lea. Si yo escribo un artículo, yo escribo un ensayo, es para que me lean, para que debatan conmigo, para que generemos discusión, lógicamente una discusión investigativa, una discusión académica. ¿Por qué? Porque a mí me interesa generar conocimiento. Y la persona que quiera debatir conmigo tiene que tener la misma claridad desde el punto de vista que lo que nosotros saquemos en la discusión sea en beneficio de la ciencia, sea en beneficio de nuestros estudiantes, sea en beneficio de aquellos que están buscando un nuevo conocimiento. Y justamente es a partir de ese momento en la cual nosotros generamos ese debate o esa posibilidad de debate. Esto que está acá no lo voy a leer, ni mucho menos tampoco lo voy a avanzar hoy, pero a partir de la próxima semana empezamos a tocar estos enfoques, ¿eh? El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, que son las investigaciones en este caso. Entonces ustedes pueden ir revisando, leyendo, también hay 2 artículos allí en los cuales por supuesto ustedes pueden ir considerando, pero básicamente les puedo adelantar que lo cuantitativo se basa en cuantificar, sumar, multiplicar, ¿okay? Variables que permitan ser medibles, ¿okay? Elementos que permitan ser medibles. Lo cualitativo no mide, lo cualitativo interpreta, ¿okay? Interpreta, sobre todo los chicos de psicología, utilizan mucho, y los chicos de negocios internacionales, y todo, prácticamente, o sea, fisioterapia también, y los de enfermería, y en algunos casos medicina, que medicina utiliza mucho la mixta en este caso. Muchos, de alguna manera, trabajan más con lo cualitativo. ¿Por qué? Porque interpretan escenarios. Y ustedes saben lo difícil que es interpretar el escenario. Los escenarios se interpretan según según algunas variables que les puedo comentar. Una de ellas es conocer los patrones de comportamiento. ¿Okay? Patrones de comportamiento. La otra tiene que ver con las tendencias. ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué está sucediendo más allá de las fronteras del Ecuador? O más allá de la frontera de Manabí, etc. Si a nosotros nos interesa eso, vamos a tener una pequeña ventaja sobre nuestros principales pares, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, ahí en algunos casos, unas personas que yo he visto, que cuando yo estaba dando clase en Bogotá, yo le vi la posibilidad a 3 diputados de Colombia en aquel momento, que eran chicos jóvenes. Luego pasaron a ser miembros del gobierno de Manuel Santos, José Manuel Santos, justamente como viceministro, y uno llegó a ministro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo que nosotros les enseñábamos en aquel momento era justamente a pensar diferente, a estudiar escenarios. Y ellos lograron justamente a pensar diferente. Cuando digo estudiar escenarios significa no quédate con tu contexto natural, que es el que de alguna manera, por supuesto, tienes que dominarlo. Porque para poder dominar otro contexto, tienes que dominar primero el tuyo. Si no lo dominas, lógicamente no vas a tener éxito afuera, ¿okay? Para lo de afuera. Es una de las cosas que estos 3 chicos que llegaron, incluso que eran diputados muy jóvenes en aquel momento,
Llegaron a ser 2 viceministros y un ministro. Entonces, ellos aprendieron a estudiar las tendencias. Yo les decía a ellos, mira, las tendencias quienes las imponen: Facebook, Tesla, Apple, Samsung, ¿okay? Procter & Gamble, el Banco Mundial. Tienes que irte a las páginas oficiales de esas empresas. Ellos te están diciendo hacia dónde van. Ellos te están diciendo hacia dónde se va a mover el mundo. Métete en la página web de Bill Gates, métase ahí, y Bill Gates te está diciendo hacia dónde va el mundo. Pero ¿por qué Bill Gates? ¿Por qué Bill Gates? Que sea divino. No es porque Bill Gates tenga una bola de cristal. No, sino que Bill Gates levanta el teléfono y dice: mire, señora Fiorella, usted que es la presidenta de Ucrania, ¿cómo está la cosa por allá? No, y Fiorella dice: no, y mire, doctor, este no es Bill Gates, chao. Ah, bueno, sí. Entonces, ahí está. Entonces, ella le levanta el teléfono a Bill Gates y empiezan a hablar de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque seguramente, o viene y le levantan la mano el teléfono a Mar. Mire, señora Marley, usted que es la presidenta de Argentina. No, Argentina, estamos para allá. Vámonos, ¿cuándo qué? Uruguay. Mire, usted que es la presidenta de Uruguay, Marley. Sí, entonces, no, aquí, bueno, usted sabe, doctor, bueno, aquí está porque Bill Gates, chao. Bueno, ninguno me llama. Entonces, ahí está la diferencia entre que manejan los teléfonos y manejan hacia dónde van las economías naturales de algunos países. Entonces, Bill Gates es un experto en algoritmos. Entonces, cuando empieza a manejar algunos números latinoamericanos, dice cuál va a ser el crecimiento en Latinoamérica, cuáles son las principales necesidades de los latinoamericanos, y en sus memorias, en sus escritos, ha dicho, bueno, que ahora las personas en el año 2050 en adelante, que seguramente muchos no estaremos muy vivos, o no estaríamos vivos, simple y llanamente, la gente se va a devolver al agro. Y justamente Bill Gates ha comprado prácticamente un estado, entre comillas, así que se puede llamar a nivel más de un estado y medio, el equivalente a un estado y medio, repartido por todo Estados Unidos, por supuesto, de hectáreas de tierra para sembrar trigo, ajonjolí. Entonces, ¿qué significa eso? El tipo está claro hacia dónde va la situación, que el día que falte el trigo, él tiene la solución del trigo y te la va a vender a ti o nos la va a vender a nosotros. Entonces, el tipo tiene claro cuál es la necesidad de cada país. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a eso. ¿Por qué renunció a Microsoft? A la empresa Microsoft. Y ahora está dedicado a la fundación, a su fundación Bill Gates y Melinda Gates. Simplemente porque están haciendo ese trabajo. Que seguramente, por supuesto, recibe su cheque de jubilado de Microsoft, porque sigue siendo presidente fundador. Y ahí está la familia ahí que lo está administrando. Ni tonto que fuera, por supuesto, para no recibir su pago mensual o anual. Entonces, pero sí tienen claridad de lo que va a pasar en el mundo en los próximos años. ¿Por qué? Porque lo analizan. Entonces, yo creo que de vez en cuando hay que echarse una vistadita por la página de Bill Gates, leer sus memorias, para ver qué está pensando el hombre. ¿Por qué? Porque muchas decisiones de muchos países dependen de lo que de alguna manera se llaman las tendencias y las necesidades futuras. O sea, ahí está. Si nosotros aprendemos a leer eso, podemos intentar desarrollar investigaciones que vayan mucho más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, vamos a tomar la asistencia, chicos. Profe, Dígame. hola. Hola. Dime, Marlene. Por favor, ¿podría ponerme la asistencia? Tengo que retirarme. Ok. Gracias. Sí, entonces, bueno. Adrián. Presente, profe. Chévere. El que vayas haciendo anunciado se puede retirar. Alanis. Presente.
Alex. Presente. Y el que no se le escuche puede levantar la manito también. Alina. Presente. Daniela. Daniela. Presente. Ah, Darla. Presente. Valentina. Angie Valentina. Angie. Valentina. Angie. Ariel Alexander. Ariel. Presente. Ok. Gracias. Gabriela Arteaga. Presente. Chévere. Brian Fernando. Presente. Pero. Orley. Brian Orley. Brian. Byron Joel. Presente. Fabián, Caleb Fabián. Buenas tardes, presente. César Ronnie. Presente. Cristian Javier. Presente. Cristina Alejandra. Presente. Cristina Isabel. Presente. Christopher Ismael. Presente. Daniel Andrés. Presente. Deri Josué. Deri Josué. Él está Eduardo. operado, profesor. Perdón. Él está operado. Está operado. Dígale que se comunique conmigo entonces. ¿Ok? Eduardo Alejandro. Presente. Amy Alejandra. Presente. Mariuxi. Mariuxi. Ella le pidió permiso, profesor. Ah, ya, sí, verá. Perdón, gracias. Fernando José. Presente. Fiorella. Por ahí la vi, creo. Presente. Sí. Se pueden retirar lo que he mencionado, ¿ok? Gabriel José. Presente. Gabriel Rubén. Presente. Ian Lander. Presente. Okay. Giancarlos. Giancarlo. Yanela Lisbeth. Presente. Hernán Giuseppe. Presente. Ivette Fernanda. Fernanda, perdón. Disculpe, licenciada, ella es mi prima, estaba hace un segundo conmigo, pero salió de viaje a Pernales, que se tuvo que regresar de urgencia. ¿Quién? Y mi prima, ella estuvo aquí conmigo en clases, es mi prima. ¿Quién es su prima? Yo soy Paula Olives. Sí, yo soy Paula, estudiamos en el mismo curso, pero se tuvo que ir de urgencia ahorita a la 1. ¿Pero quién es su prima? Y Beta Anchundia. Ah, ya, o sea, gracias. Sí. Estefanía. Presente. Iván Andrés. Presente. Iván Fernando. Presente. Jairo Andrés. Presente. Jesús Alberto. Presente. Jesús Eduardo. Presente. Yanela Milenka. Presente. José Alberto. Presente. José Carlos. Presente. Jocelyn. José David. Presente. Juan Camilo. Presente. Juan Manuel. Presente. Juan Pablo. Presente. Juliana Karina. Juliana. Juliana. Justin Said. Presente.